Noches. En el día de hoy le vamos a exponer los Incoterms 2022. Mi grupo está conformado por Leslie Lorena López Gracia y mi persona Daniela Díez. ¿Qué es un Incoterm? Un Incoterm es el conjunto de normas acerca de las condiciones de entrega de una mercancía en la situación de compra y venta, las cuales son utilizadas para definir y delimitar las obligaciones y responsabilidades entre el comprador y el vendedor. Los primeros Incoterms fueron publicados en el año 1936 por la Cámara de Comercio Internacional. Los términos cambian cada 10 años y la última publicación que se hizo fue en enero de 2020. Como esto cambia 10 años, la próxima publicación sería en el año 2030. Los tipos de transporte que se utilizan es el aéreo, marítimo, fluvial y multimodal. El aéreo, pues el transporte por los aviones. El marítimo, el transporte por el mar. Fluvial, por el río. Y multimodal, donde se pueden utilizar más de un solo transporte. Actualmente existen 11 Incoterms vigentes. Hay unos que son aplicables para cualquier modo de transporte y otros solamente para el transporte marítimo y fluvial. Los que son aplicables para cualquier modo de transporte están el EFW, EFCA, el CPT, CIP, DAP, el DPU y el DDP. Para el transporte marítimo y fluvial encontramos el FAAS, el FOB, el CFR y el CIF. En términos de esto significa que tiene una entrega directa en la salida. Aquí el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor. ¿Qué quiere decir? Que nuestros costos y nuestras responsabilidades vendrían siendo hasta el momento de la entrega por parte de nosotros como vendedor. De ahí en adelante, los costos y la responsabilidad del comprador corren por cuenta hasta el destino donde va a llegar la mercancía. En términos de F, es la entrega indirecta sin el pago del transporte principal. ¿Qué quiere decir? Aquí el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro de nuestro país, dentro del país de origen. En esto, los costos del vendedor vendrán siendo hasta el momento que la mercancía llega a las aduanas, pero la responsabilidad llega hasta el momento de la entrega que nosotros como vendedor damos. En términos de F, los costos del comprador y la responsabilidad vendrían siendo desde el momento que se hace la entrega. En términos de C, es la entrega indirecta con el pago del transporte principal. En este Incoterm, el vendedor entrega la mercancía sobre el buque en el puerto de embarque convenido, haciéndose cargo del coste principal, pero transfiriendo la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Nosotros como vendedor tenemos unos costos en donde tenemos que pagar el transporte principal de la mercancía, pero la responsabilidad vendría siendo hasta el momento de la entrega de ella. ¿Qué quiere decir? Que los costos del comprador vendría siendo a partir del transporte principal en adelante, pero la responsabilidad del comprador vendría siendo desde el momento que yo como vendedor entrego la mercancía, comienzo a transportar la mercancía en el transporte principal. En términos de D, es la entrega directa en la llegada. En este Incoterm, el vendedor cumple con sus responsabilidades en el momento en el que deja la mercancía en el punto
convenido en el país de destino. En este Incoterm, el vendedor asume tanto los costos como la responsabilidad. Si nos damos cuenta, los costos y la responsabilidad del comprador pues no se ve. Nosotros como vendedor tenemos que asumir tanto los costos como la responsabilidad. Desde el momento que sale de nuestro país hasta el momento que llega a su país de destino. FOB, para transporte marítimo en contenedor, utilizada para operaciones de compraventa en la que los transportes de la mercancía se realiza por barco, ya sea marítimo o fluvial. Se utiliza seguido del nombre de un puerto de carga y es uno de los más utilizados hasta hoy en día. El vendedor asume todos los costos y los riesgos hasta que las mercancías se entregan a bordo del buque. También se encarga del despacho para exportación. El comprador asume todas las responsabilidades una vez que las mercancías se encuentran a bordo. SIF. Es utilizada para operaciones de compraventa en el que el transporte de la mercancía se realiza por barco, mar o vías de navegación interior. Se debe de utilizar seguido de un puerto de destino. Los riesgos de la mercancía los asume el comprador en el país del mismo cuando la mercancía ha llegado al puerto. El vendedor tiene las mismas responsabilidades que con FOB, pero también debe pagar el flete principal hasta el puerto de destino. Creación de un nuevo Incoterm, CNI. Costo y seguro. Este nuevo Incoterm vendría a cubrir un hueco entre FCA y CFR-CIF. A diferencia del FCA, incluiría el coste del seguro internacional por cuenta del vendedor exportador y en contraposición a CFR-CIF, no incluiría flete. Al igual que en los otros Incoterms, en C serían un Incoterm de llegada, es decir, el riesgo de transporte se transmitiría del vendedor al comprador en el puerto a salida. Ejemplo, quiero importar un contenedor de canvas. He negociado con mi proveedor que trabajaremos bajo el Incoterm CIF. Mi proveedor, exportador, vendedor, se ve obligado a cubrir los siguientes gastos: acondicionamiento de mercancía, almacenaje, transporte interior en origen de trámites aduaneros de exportación, gastos de manipulación en origen, transporte marítimo, seguro de mercancía. Mientras que yo como importador-comprador me veo en la obligación de cubrir lo siguiente: gastos de manipulación en destino, trámites aduaneros de importación, transporte interior en destino. Tenemos otro ejemplo. Yo quiero importar un contenedor de canvas. He negociado con mi proveedor que trabajaremos bajo el Incoterm FOB. Mi proveedor deberá transportar la mercancía del almacén hasta el puerto de salida. Las mercancías deberían estar ya listas en su empaque y embalaje para su transportación. Deberá subir la mercancía al buque de carga contratado por el comprador. Realizar las formalidades aduaneras de exportación, documentos, permisos, requisitos, impuestos y pagar los gastos que se generen, maniobras, almacenaje, agentes. Mientras que yo como importador-comprador deberé pagar la mercancía al proveedor en la fecha acordada, contratar y pagar el transporte marítimo y del otro medio de transporte que llevará la mercancía hasta el destino. Realizar las formalidades aduaneras de importación, documentos, permisos, requisitos, impuestos y pagar los costos que se generen hasta su destino final. Gracias.